En la batalla contra la inflación, Conasupo tiene estas magníficas ofertas para usted. En la década de los 80, México vivió uno de los episodios más insólitos y preocupantes de su historia moderna: la distribución de leche contaminada con material radioactivo. Un suceso que mezcló negligencia, corrupción y miedo, y que hasta el día de hoy sigue siendo un tema lleno de dudas. Todo comenzó en 1984, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando una clínica vendió como chatarra un aparato de radioterapia que contenía cobalto 60, un material altamente radioactivo. El comprador lo desmanteló sin saber lo que era, y el metal contaminado terminó en manos de fundidoras. El cobalto 60 se mezcló con toneladas de acero que después fueron utilizadas en la fabricación de varillas, utensilios y hasta en contenedores para alimentos. El desastre se fue expandiendo poco a poco sin que nadie lo detuviera a tiempo. Uno de esos contenedores terminó siendo usado para transportar leche en polvo importada, la cual absorbió la radiación. Y aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. Más de 20.000 toneladas de leche contaminada llegaron a bodegas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como Conasupo, la empresa estatal que en ese entonces distribuía alimentos básicos a todo México. Lo más grave es que esa leche fue repartida principalmente en programas sociales destinados a familias de escasos recursos. En otras palabras, los más vulnerables fueron los más expuestos. Cuando el problema salió a la luz en 1987, el gobierno aseguró que la leche contaminada había sido retirada y destruida. Sin embargo, periodistas, científicos y organizaciones civiles denunciaron que no toda la leche se retiró y que una parte sí llegó a consumirse. El escándalo fue tan grande que incluso organismos internacionales pusieron la lupa sobre México, cuestionando la falta de control sanitario y la negligencia en el manejo del material radioactivo. Oficialmente, las autoridades dijeron que la radiación no era suficiente para causar daños graves a la salud, pero muchos expertos no estuvieron de acuerdo. El problema es que nunca se hizo un seguimiento médico masivo a las familias que pudieron haber consumido esa leche, y hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántas personas pudieron haber sido afectadas. Como suele pasar en México, el caso se fue apagando poco a poco, hasta convertirse en uno de esos secretos incómodos de nuestra historia. El 10 de junio de 1971, México vivió una de las jornadas más trágicas y vergonzosas de su historia reciente. Ese día, conocido como el Halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus, un grupo de estudiantes salió a marchar en la Ciudad de México para exigir libertades políticas, democratización y apoyos a las universidades. Eran tiempos turbulentos. Apenas 3 años antes, en 1968, el país había sido sacudido por la matanza de Tlatelolco, y las heridas aún estaban abiertas. La marcha del 71 avanzaba pacíficamente por las calles cuando, de pronto, fue interceptada por un grupo de choque paramilitar entrenado y financiado por el propio gobierno, los Halcones. Este grupo estaba conformado principalmente por jóvenes reclutados y entrenados en técnicas militares, supuestamente para defender al estado de las protestas. Armados con palos de bambú, pistolas y rifles, comenzaron a atacar a los estudiantes sin piedad. La represión fue brutal y totalmente desproporcionada. Hubo persecuciones, disparos, golpizas y ejecuciones a plena luz del día. Las escenas fueron de auténtico terror. Testigos cuentan que los halcones no solo golpeaban y disparaban contra los manifestantes, sino que además entraban a hospitales cercanos para rematar a los heridos. Se estima que murieron alrededor de 120 personas, aunque, como en Tlatelolco, las cifras oficiales fueron maquilladas y el gobierno reportó muchos menos muertos. El mensaje era claro: las manifestaciones no serían toleradas. El presidente en turno era Luis Echeverría Álvarez, quien había sido secretario de Gobernación durante la matanza del 68. Tras el halconazo intentó deslindarse, asegurando que él no había ordenado la represión. Sin embargo, las pruebas señalaban lo contrario. Los halcones eran un grupo creado y financiado por el gobierno, entrenados incluso en técnicas de guerra urbana. En pocas palabras, la masacre no fue un accidente, sino un acto planeado para infundir miedo y silenciar a la oposición. Hoy, el halconazo sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Un símbolo de autoritarismo, de violencia contra la juventud, y de cómo un gobierno prefirió responder con balas y sangre a las voces que pedían democracia y libertad.
En la historia de México hay episodios oscuros que, con el paso del tiempo, han quedado casi olvidados, pero que muestran hasta dónde puede llegar la violencia y el racismo. Uno de esos hechos es la masacre de Torreón, ocurrida en mayo de 1911, durante los primeros meses de la Revolución Mexicana. La ciudad de Torreón, en Coahuila, era en ese entonces un centro agrícola y comercial en auge. Allí vivía una numerosa comunidad china, compuesta por comerciantes, agricultores y familias que habían llegado décadas antes a México, buscando prosperidad. Muchos de ellos habían construido negocios exitosos y logrado cierta estabilidad económica, lo que generaba resentimiento entre algunos sectores de la población. El 13 de mayo de 1911, las tropas revolucionarias de Francisco I. Madero entraron a Torreón para enfrentar a las fuerzas federales leales al gobierno de Porfirio Díaz. En medio de la confusión y del caos de la toma de la ciudad, se desató una ola de violencia contra la comunidad china. Cientos de ciudadanos, entre revolucionarios y civiles armados, comenzaron a saquear negocios, atacar casas y asesinar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños de origen chino. El resultado fue atroz. En menos de 24 horas, más de 300 inmigrantes chinos fueron asesinados. Sus comercios fueron destruidos, sus bienes robados y su comunidad quedó prácticamente aniquilada. Fue una de las peores masacres raciales en la historia de México, comparable con los crímenes más brutales de intolerancia en otras partes del mundo. Lo más impactante es que las autoridades revolucionarias no detuvieron la violencia, y durante muchos años el hecho fue minimizado o incluso silenciado en la historia oficial. La comunidad china exigió justicia y el gobierno mexicano, tiempo después, terminó pagando indemnizaciones al gobierno de China, pero para las víctimas directas ya era demasiado tarde. El 22 de diciembre de 1997, en el estado de Chiapas, México fue testigo de una de las masacres más dolorosas y crueles de su historia reciente. Ese día, en la comunidad de Acteal, un grupo de indígenas tzotziles que formaban parte de la organización pacifista conocida como Las Abejas, se encontraban rezando dentro de una ermita. Eran hombres, mujeres y niños que buscaban refugio espiritual en medio del clima de violencia que había dejado el levantamiento del EZLN en 1994. Mientras oraban, un grupo de paramilitares armados irrumpió en la comunidad y abrió fuego sin piedad. Durante horas, dispararon contra los presentes y no se detuvieron ni siquiera frente a las mujeres embarazadas o los niños pequeños. Al final, 45 personas fueron asesinadas y decenas más quedaron heridas. Lo más escalofriante de este hecho no fue solo la brutalidad de la masacre, sino también las sospechas que surgieron alrededor de la complicidad del Estado. Testimonios señalaron que la policía y el ejército sabían de la presencia de los paramilitares y no hicieron nada para detenerlos. Incluso se llegó a afirmar que las armas utilizadas habían sido suministradas con el conocimiento de las autoridades locales. La masacre de Acteal se convirtió en un símbolo de impunidad. El gobierno intentó minimizarla, presentándola como un conflicto entre comunidades, pero con el tiempo quedó claro que fue parte de una estrategia de contrainsurgencia contra los simpatizantes zapatistas. El caso pasó por tribunales, algunos paramilitares fueron encarcelados, pero años después muchos salieron libres por irregularidades en los procesos judiciales. Para las familias de las víctimas, la justicia nunca llegó realmente. Más de 2 décadas después, Acteal sigue resonando como un grito de memoria, para que hechos como este jamás vuelvan a repetirse. El 23 de marzo de 1994, México entero quedó conmocionado. Ese día, en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Su muerte no solo fue un crimen político, sino también un símbolo de un país atrapado entre el autoritarismo, la violencia y la incertidumbre. Colosio representaba, al menos en el discurso, un aire de cambio dentro del PRI, el partido que había gobernado México durante más de 70 años. Su famoso discurso en el Monumento a la Revolución, donde habló de un México con hambre y sed de justicia, despertó esperanzas en muchos ciudadanos que veían en él a un político diferente, más cercano al pueblo y dispuesto a transformar el sistema. Pero el 23 de marzo, durante un mitin en Tijuana, esas esperanzas se apagaron de golpe. Mientras saludaba a la gente, Colosio fue atacado. Un disparo en la cabeza y otro en el abdomen lo dejaron gravemente herido. Horas después, se confirmaba su muerte. El país entero quedó en shock.
Las imágenes del atentado recorrieron todos los noticieros y, desde ese momento, comenzaron las dudas y las teorías. El gobierno presentó como único culpable a Mario Aburto Martínez, un hombre detenido en el lugar de los hechos. Según la versión oficial, Aburto actuó solo. Sin embargo, desde el inicio, las inconsistencias fueron evidentes. Contradicciones en los testimonios, supuestos dobles de Aburto, y pruebas manipuladas alimentaron la sospecha de que detrás del asesinato había algo mucho más grande. Para muchos, el crimen de Colosio fue el resultado de luchas internas dentro del PRI, de intereses que veían en él una amenaza para mantener el poder intacto. Otros creen que fue una conspiración en la que participaron altos funcionarios del gobierno. Hasta el día de hoy, la verdad completa sigue sin conocerse. Más de 3 décadas después, Colosio sigue siendo una figura mítica. Para muchos, representa la esperanza rota de un México diferente. Y su muerte sigue siendo uno de los misterios políticos más oscuros de la historia moderna del país. El 19 de septiembre es una fecha marcada con dolor en la memoria de México. Ese día, en 2 ocasiones distintas, la tierra se sacudió con una fuerza devastadora que dejó muerte, destrucción y una huella imborrable en la historia del país. Todo comenzó en 1985, cuando un terremoto de magnitud 8.1 azotó la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana. En cuestión de minutos, la capital quedó reducida a escombros. Miles de edificios colapsaron, hospitales, escuelas y viviendas se vinieron abajo, y la tragedia alcanzó dimensiones impensables. Oficialmente se habló de alrededor de 10.000 muertos, aunque testigos y organizaciones civiles aseguran que la cifra real pudo haber superado los 30.000. Fue una catástrofe sin precedentes que no solo mostró la vulnerabilidad del país frente a los desastres naturales, sino también la ineficiencia y negligencia del gobierno de aquel entonces, incapaz de responder a la emergencia. Sin embargo, de entre la tragedia nació algo poderoso: la solidaridad del pueblo mexicano, que se organizó espontáneamente para rescatar a los sobrevivientes y ayudar a los damnificados. Pero como si el destino jugara con las heridas de la memoria, 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, México volvió a estremecerse. A las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Puebla sacudió la región central del país. Lo más inquietante fue que ocurrió el mismo día que se conmemoraba el aniversario del terremoto de 1985. La coincidencia fue tan impactante que muchos la sintieron como una broma cruel del destino. En esta ocasión, más de 370 personas perdieron la vida y miles resultaron heridas. Escuelas, hospitales, oficinas y viviendas se derrumbaron en cuestión de segundos. Las imágenes recorrieron el mundo. Niños atrapados en escuelas, rescatistas improvisados sacando escombros con sus propias manos, y un país entero volviendo a unirse para enfrentar la tragedia. El 2 de octubre de 1968, México vivió uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su historia moderna: la matanza de Tlatelolco. Ese día, en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, un movimiento estudiantil que pedía libertad, democracia y un país más justo, fue silenciado con sangre y violencia. Todo comenzó meses antes, cuando miles de jóvenes universitarios y de preparatoria salieron a las calles para protestar contra la represión, el autoritarismo del gobierno y las enormes desigualdades sociales. El país estaba a punto de inaugurar los Juegos Olímpicos de 1968, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz quería mostrar a México como una nación moderna y pacífica. Para él, las protestas estudiantiles eran una amenaza a esa imagen. El 2 de octubre, miles de estudiantes, profesores y simpatizantes se reunieron en la plaza para realizar un mitin pacífico. Lo que nadie esperaba es que aquel día se convertiría en una masacre. El ejército y el grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia rodearon la zona. De pronto, comenzaron los disparos. El caos se desató. Balas contra la multitud, gritos, cuerpos cayendo, familias enteras corriendo para salvarse. Hasta hoy, el número exacto de muertos sigue siendo un misterio. El gobierno de la época aseguró que fueron poco más de 20, pero testigos y sobrevivientes afirman que en realidad fueron cientos los asesinados.
Cientos de estudiantes fueron detenidos y torturados, y la versión oficial trató de encubrir la tragedia, presentándola como un enfrentamiento provocado por los propios manifestantes. La matanza de Tlatelolco no solo dejó un saldo de muertos y heridos, también marcó para siempre la relación entre el Estado y la sociedad. Fue la prueba más cruda de que en México el gobierno estaba dispuesto a reprimir con violencia cualquier voz disidente. Con el paso de los años, la verdad salió poco a poco a la luz. Documentos, testimonios y reportajes confirmaron la responsabilidad directa del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Pero a pesar de eso, nadie ha pagado realmente por la masacre. En 2011, el pequeño municipio de Allende, en Coahuila, México, se convirtió en escenario de una de las tragedias más brutales y menos conocidas del país: la masacre perpetrada por el cártel de los Zetas. Lo que comenzó como una violencia organizada contra rivales del narcotráfico se transformó en un acto de terror contra toda la comunidad. Durante semanas, los habitantes de Allende vivieron bajo asedio. Los Zetas comenzaron a secuestrar personas de manera indiscriminada: hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Nadie estaba a salvo. Las familias eran atacadas en sus hogares y obligadas a huir, y quienes se resistían eran asesinados. En pocos días, decenas de personas desaparecieron y otras fueron asesinadas frente a sus vecinos. La violencia fue tan extrema que algunas calles del pueblo quedaron completamente desiertas, mientras los perpetradores actuaban con total impunidad. Lo más escalofriante fue la extensión del terror. Cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas, y muchos habitantes nunca volvieron a aparecer. Las cifras exactas son difíciles de determinar, pero se estima que cientos de personas fueron asesinadas o desaparecidas en este periodo, dejando a la comunidad devastada y traumatizada. Durante mucho tiempo, el caso de Allende permaneció casi en el olvido. Las autoridades locales fueron incapaces de proteger a la población y la cobertura mediática fue limitada. La impunidad y el miedo permitieron que los Zetas actuaran sin freno, dejando una marca imborrable en la memoria de los sobrevivientes. La masacre de Allende se convirtió en un símbolo del horror que el narcotráfico puede imponer en comunidades enteras, de cómo el crimen organizado puede controlar territorios y decidir quién vive y quién muere. Y aunque han pasado años desde aquel episodio, la herida sigue abierta para quienes perdieron a sus familiares, sus vecinos y su sentido de seguridad. Allende nos recuerda que la violencia en México no siempre ocurre en grandes ciudades o en titulares de prensa. A veces se desarrolla en pueblos pequeños, silenciosos, dejando cicatrices profundas y duraderas, y recordándonos la necesidad de justicia, memoria y protección para todos los ciudadanos. El 5 de junio de 2009, Hermosillo, Sonora, se convirtió en escenario de una de las tragedias más desgarradoras de México: el incendio en la guardería ABC. Lo que debía ser un lugar seguro para niños pequeños se transformó en un verdadero infierno. Esa mañana, un cortocircuito en instalaciones cercanas provocó un incendio que se propagó rápidamente hacia la guardería. Sin embargo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más devastadora no fue solo el fuego, sino la negligencia y la falta de medidas de seguridad. Las salidas de emergencia eran insuficientes, muchas estaban bloqueadas y los sistemas contra incendios no funcionaban correctamente. El resultado fue terrible. 49 niños murieron y más de 70 resultaron heridos, muchos con quemaduras graves. Los padres desesperados intentaban entrar para rescatar a sus hijos, mientras el fuego avanzaba implacable. Las imágenes que recorrieron el país mostraban la impotencia y el dolor de familias enteras atrapadas en un escenario que parecía de pesadilla. El caso generó indignación nacional y dejó al descubierto graves fallas de autoridades y de la administración de la guardería, que operaba bajo concesión de un programa federal de estancias infantiles, sin supervisión adecuada. Surgieron acusaciones de corrupción, negligencia y encubrimiento que aún hoy persisten en la memoria colectiva. El incendio de la guardería ABC no solo mató niños, también mató la confianza de miles de padres en el sistema que debía proteger a los más vulnerables. Fue un llamado urgente a revisar la seguridad en instituciones para menores y a exigir responsabilidad por la vida de los niños. Hoy, cada aniversario de la tragedia se recuerda con marchas y homenajes a las víctimas, y la frase "justicia para los niños de la guardería ABC" sigue resonando como un recordatorio de que la impunidad no puede prevalecer sobre la vida de los más pequeños.